Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de testing. En el día de hoy finalizaremos los vídeos dedicados a los data providers presentando una alternativa sencilla que cumple la misma función de proporcionar datos a los métodos de prueba, los atributos testWith y testWithJSON. Para ilustrar estos atributos, vamos a añadir una nueva prueba a la clase de test en la que en vídeos previos creamos los diferentes tests de API para nuestro CRUD de productos. Esta prueba será crucial para la seguridad de nuestra aplicación, ya que consistirá en la comprobación de que los endpoints que expone la API para las acciones de los productos solo puedan ser accedidos con los permisos o roles necesarios. Recordemos que todas las rutas de nuestro CRUD utilizan un middleware que requiere que el usuario disponga del rol de administrador para gestionar la creación, lectura, edición y eliminación de los productos. Por lo tanto, nuestro test debe garantizar que si un usuario sin dicho rol intenta acceder a cualquiera de estas rutas, la respuesta sea un error 403 que deniegue el acceso. Así pues, vamos a empezar a escribir el test y vamos a llamarlo "se prohíbe acceso a rutas de producto a usuario no administrador". Y lo configuramos para que reciba una cadena con el nombre de la ruta del endpoint que no debe ser accesible sin el rol de administrador. En la preparatoria creamos un usuario normal, sin rol de administrador, utilizando la factoría de usuarios. Y en la llamada, a pesar de que normalmente no es recomendable usar estructuras de control de flujo en los tests, utilizaremos una expresión match para manejar las diferentes rutas de forma más legible. Almacenaremos en una variable response el resultado de la evaluación de la ruta específica que reciba el match. Por ejemplo, si la ruta es administración, productos, show, entonces la llamada será $this acting as del usuario, getJSON de la ruta que se recibe en el match, y además usaremos faker para la generación de un UID aleatorio. Si la ruta es administración, productos, store, entonces la llamada será $this acting as del usuario, postJSON de la ruta, y le pasaremos un array vacío como segundo parámetro, y así sucesivamente. Por último, solo nos queda añadir a nuestra fase de verificación que el estado de respuesta de la petición debe ser el 403. Para ello, podemos usar el método semántico del Laravel assertForbidden, que por debajo hace un assert status de 403. Ahora, lo único que le falta a nuestra prueba es que se le proporcionen las diferentes rutas que deben ser evaluadas. Si usáramos un data provider, este podría quedar así. Ejecutamos nuestro test y pasa con éxito. Pero la pregunta es, ¿realmente merece la pena usar un data provider en este caso cuando solo estamos pasando un dato por conjunto y además es autoexplicativo? Disponiendo del atributo testWith de PHP Unit, creemos que no necesariamente. Fijaos, vamos a refactorizar este código utilizando diferentes atributos testWith. Para administración, .productos.show, para administración.productos.store, para nuestro caso de actualización y también para el de borrado. Comentamos ahora nuestro data provider y volvemos a ejecutar el método. Y como podéis ver, el resultado sigue siendo el mismo. Para casos simples como este, el atributo testWith de PHP Unit puede ser la opción más práctica. Sabemos que los datos de las rutas con los que suministramos al método de test no serán requeridos por ninguna otra prueba, por lo que nos puede interesar situarlos justo encima del método de test para asegurarnos de que siempre estén a la vista. El atributo testWith también puede ser utilizado perfectamente con conjuntos de muchos datos y no solo de uno. Y en caso de que os convenga usar un formato JSON y no array, PHP Unit ofrece el atributo testWithJSON con idéntico propósito. Para acabar, un apunte adicional. Si vuestro proyecto usa Laravel como un framework full stack con vistas de Blade, es probable que para validar esta funcionalidad necesitéis otros métodos como assertStatus de 302 y assertRedirect para comprobar que un usuario sin permisos es redirigido a otra vista, como por ejemplo la del login. Y bien, hasta aquí la píldora del día de hoy. En este tutorial habéis aprendido la importancia de verificar que los endpoints de nuestra aplicación
cuenten con las restricciones de acceso necesarias, como que el usuario esté autenticado o tenga un rol específico. Los atributos TestWith o TestWithJSON de PHP Unit son herramientas valiosas para este fin. Esperamos que os haya resultado interesante el vídeo y nos vemos en la próxima sesión. Un fuerte abrazo.